Listo, Joshua. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su foro de por Teams. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Iván Rodríguez Patiño. Él ya estuvo con nosotros la semana pasada con el tema de evaluación médica deportiva, el cual fue muy interesante para todos. El día de hoy tengo el gusto de comentarles que el doctor nos va a presentar el tema de inflamación y nutrición ante un entorno COVID-19. Es muy importante que pongan atención, ya que el cuestionario o el formulario se va a tratar a partir de la ponencia que él dé. Entonces, pongan mucha atención, estén atentos. De todas formas, tenemos mucha información para ustedes durante la ponencia, ¿vale? Sin más por el momento, les cedo la palabra, doctor, y que le deseo mucho éxito. Muchas gracias, Joshua, y nuevamente un gusto saludarlos en el foro de por Teams, igual a toda la gente que está conectada a través vía Facebook, y un gusto nuevamente platicar con ustedes acerca de la importancia o la relevancia de algunas ciencias del deporte. En este caso, pues tomaremos hoy conceptos generales que van hacia la presentación de inflamación y nutrición en un entorno COVID. Estos conceptos generales son de importancia porque es lo que nosotros realizamos, observamos, y la persona que practica el ejercicio como tal van sucediendo en su cuerpo. Y esto hay que tomarlo en un sentido de unión, donde la nutrición y los nutrimentos en un entorno COVID, ¿cómo se pueden desarrollar de acuerdo a las investigaciones que están sucediendo en el mundo? Otras investigaciones de inflamación como tal, pues bueno, ya tenemos conocimiento en el área deportiva de buena manera y que siguen creciendo. Y sobre todo, pues ahora en una nueva normalidad donde debemos de estar en situaciones apegadas a lo que es el enfrentar ahora como docentes, como público que va a algún centro deportivo, y vamos a ir haciendo una situación de explicación en ese sentido. También, como comentaba muy bien Joshua, tenemos una situación con unas preguntas que quedaron de la charla anterior y que vamos a ir respondiendo con el paso de la charla y otras charlas, justamente esto para crear un entorno de capacitación ante todos los que nos encontramos en las ciencias del deporte. También les anuncio antes de iniciar que va a quedar el foro de por Teams, les hará la forma de cómo ustedes podrán adquirir o llegar a través de algún medio de red social o de comunicación personal el test Park You que les había comentado.
que justamente viene en español y viene en un formato el cual debe de llenarlo el participante, y 7 preguntas que probablemente son de las consideraciones que pudieran existir con mayor riesgo para realizar una actividad deportiva. Y ahí mismo viene en la parte baja el nombre del participante, testigos si hubieran en caso de ser menores, y todo esto. Quiero adelantarles que este test es para personas de 15 a 61 años. Y también dejo por ahí algunos artículos que van incluyendo la evaluación deportiva, más o menos del 2012, con una publicación chilena y otra española, pues, específicamente de Salamanca, en el cual vamos a leer y ser parte de esta importancia de la evaluación, y de una forma que todos podamos entenderla, y cuáles son las necesidades para una evaluación médica deportiva pre-participación, sea en aficionados o sea ya en deportistas de nivel competitivo. Y otra de las preguntas que fue muy interesante, y que hubo docentes que están participando con niños con epilepsia, también dejamos ahí un artículo. Este es de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Medicina, y justamente es un artículo donde menciona la necesidad de una evaluación médica deportiva, pero también aporta la importancia de qué ejercicios son lo que estos niños necesitan. La importancia de la evaluación del neurólogo, como lo comentaba en la charla anterior, pero también la importancia, y viene aquí, que es uno de los ejemplos y por qué este artículo lo escogí para enviárselos. Menciona el peso en los niños. Cuando el niño empieza a subir o bajar peso, eso conlleva a que las dosis pediátricas, en este caso de la epilepsia, se modifiquen. Y por eso es interesante saber, como les comentaba, el tipo de medicamentos, el tiempo, el tipo de crisis convulsiva, y que obviamente el neurólogo pueda abordar esta necesidad en el medicamento para que el niño no convulsione. Como tal, les hará llegar el foro estos artículos para que los puedan leer, y obviamente esto esté mayor en cuestiones de capacitación, y sobre todo tengan mayores herramientas a su ejercicio profesional en las ciencias del deporte, y obviamente en la responsabilidad que tienen como docentes ante, pues, los socios que se encuentran, ya sea a nivel público o privado. Sin más, esa era una pequeña observación que teníamos, y el día de hoy, pues bueno, vamos a iniciar. La siguiente, por favor, para ya de lleno entrar al tema, por favor. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de lo que es inflamación. Existen 2 tipos de inflamación, la aguda y la crónica. No son aspectos de enfermedad. Vamos a entender que la inflamación, como concepto general, es un mecanismo y una respuesta fisiológica del cuerpo. El cuerpo va a tener una inflamación aguda, y se va a mencionar que es una respuesta rápida a un agente lesivo. Este agente lesivo puede ser un golpe o traumatismo, puede ser una bacteria, puede ser un virus, o puede ser cualquier circunstancia que sea ajena al cuerpo. Y está diseñada principalmente para liberar leucocitos, proteínas plasmáticas en los sitios de lesión. ¿Esto qué va a significar? Que la inflamación es la respuesta, como bien lo dicen, y el cuerpo humano o el ser vivo va a generar ciertas defensas para generar una recuperación. Es un proceso fisiológico. La inflamación crónica, esta va a llevar ya es una duración más prolongada. Esto puede ser ya días, semanas o meses, en que va a existir una inflamación antigua, continua, lesión tisular, cicatrización, y todas van a suceder simultáneamente. La importancia, y damos a la siguiente diapositiva, por favor, que este será un esquema, el cual narrativamente les voy a comentar que cuando existe una lesión, y de acuerdo a las fuentes del libro de Robbins en su 8ª edición, esta lesión, ¿verdad? Aguda, puede interpretarse desde una infección bacteriana, una intoxicación, un traumatismo y hasta un infarto.
el cual esta inflamación aguda va a tener estos cambios vasculares, va a existir un reclutamiento de neutrófilos y va a existir también una liberación de mediadores, en este caso, inflamatorios y citocinas. Esto es todo una situación de defensa del cuerpo. Lo interesante es que la gente que practica ejercicio justamente sufre un proceso de inflamación aguda. El ejercicio está relacionado en que estos cambios vasculares, este reclutamiento de defensas y esta expulsión o esta liberación de mediadores inflamatorios y citoquímicos van a generar a que exista toda una cadena o una secuencia de procesos de inflamación, pero que van a llegar a una resolución aguda o principalmente van a regresar a su estado normal. De ahí la importancia que el ejercicio, cuando está prescrito de una manera adecuada, se recupera. Y obviamente esa recuperación nosotros lo vamos entendiendo también en las ciencias del deporte, en que hay procesos del entrenamiento donde el exceso de la carga o la intensidad del ejercicio, en lugar de ayudar, puede ser perjudicial. Y aquí viene la importancia o la situación que nosotros debemos de tener en cuenta en que las cargas de ejercicio pueden generarse como una respuesta inflamatoria. Obviamente, cuando está bien prescrita, llegamos a un estado óptimo donde el cuerpo se va a recuperar adecuadamente y va a estar listo, principalmente, y hablemos de las zonas musculares. Y el concepto aquí principal que podemos abordar en esta resolución y que en ciencias del deporte lo conocemos como la supercompensación, y es que hay una inflamación aguda, tenemos un reposo adecuado y posteriormente esas ganancias en las adaptaciones, esto nos va a ayudar a mejorar las adaptaciones fisiológicas y metabólicas de nuestro músculo, si hablamos particularmente, o en general de cualquier adaptación que mejore el rendimiento de la persona que está llevando a cabo la actividad física. Otra de las situaciones que vamos a encontrar y que hablábamos de la inflamación crónica. Normalmente esto, como lo mencionaba, este es un proceso ya que lleva tiempo, que puede ser semanas, meses o más de 3 días, y que obviamente esto va a generar algún proceso que se llama angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos. Esto también hay que tener una situación que el ejercicio también, o a través de una inflamación crónica pero benéfica, puede generar la angiogénesis. De ahí algunas situaciones e investigaciones científicas nos hablan de los beneficios del ejercicio de tipo aeróbico y justamente para los beneficios vasculares que estamos generando. Un poco más adelante voy a tomar otra diapositiva y vamos a hablar justamente de eso. El infiltrado de células mononucleares y la fibrosis. Estos aspectos que hablamos de una inflamación crónica están en este momento con investigaciones científicas en qué tan bueno es el ejercicio máximo. ¿Por qué? Porque se ha observado en algunos procesos, principalmente en estudios científicos hacia gente que hace en exceso el ejercicio y hablamos ultramaratones, Ironman, todo este tipo de cuestiones. En algunos casos clínicos, a través del área cardiológica, se han encontrado datos de fibrosis y llega ahí la situación de investigar hasta dónde el ejercicio puede ser benéfico o puede ser malo. Obviamente podemos hablar que la recomendación es que cuando el ejercicio se mide para salud, siempre será bueno. Cuando es hacia un alto rendimiento y es medido y prescrito, excelente. Esto se llevará a las mejores adaptaciones. Pero vamos a generar ese tipo de situaciones en general, que es la inflamación. La siguiente, por favor.
Y la inflamación va a tener unos conceptos o más bien funcionamientos que lo pueden generar, como vuelvo a repetir, productos bacterianos, inmunocomplejos, toxinas, lesiones físicas u otras citocinas. Vamos a tener efectos endoteliales y el endotelio es un tejido justamente que se encuentra en los vasos sanguíneos, que esa es una de la importancia. Y esta inflamación va a tener un aumento de la adherencia leucocitaria, va a tener un aumento de la síntesis de prostaglandina, va a tener un aumento en una actividad procoagulante y una disminución en una actividad anticoagulante. Va a tener una liberación de citocinas como la interleucina 1, interleucina 8, interleucina 6 y algunos factores de crecimiento, que hay muchos, pero vamos a ir tomando en cuenta algunos que tienen que ver con las ciencias del deporte. Los efectos sistémicos, esto que puede generar esta activación inflamatoria, puede generar procesos como la fiebre, el aumento del sueño, la disminución del apetito, el aumento de proteínas de fase aguda y el efecto hemodinámico o un shock. Y vamos a hablar ahorita ya para el entorno COVID. Ya estas ya son palabras que vamos un poco más para allá. Y los efectos de los fibroblastos, que estas células son las encargadas de dar alguna estructura a lo que es nuestro cuerpo a nivel celular y va a aumentar su proliferación, o sea, va a haber más de ellas, va a haber un aumento de la síntesis del colágeno, un aumento de proteasas y también un aumento de prostaglandinas. Y los efectos de los leucocitos que va a ser directamente al aumento de la secreción de citocinas, que esto es parte de la charla que vamos a tener. La siguiente, por favor. Muy bien. Tomando en cuenta de estos procesos inflamatorios que en el ejercicio van a aumentar por una cuestión fisiológica, los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, y vamos a hablar principalmente de las enfermedades crónicas más bien no transmisibles, las degenerativas, estas van a generar un aumento del proceso inflamatorio. Gente que sufre sobrepeso y obesidad, se habla que hay un proceso inflamatorio constante y crónico. Y justamente esto va a activar ciertos órganos o sistemas a un mal funcionamiento. En la actualidad, y lo que es el tema en un entorno COVID, en el momento de Meita, que es un investigador y sus colaboradores, esto iniciaron en el Reino Unido por más o menos en marzo del 2020 y observaron que los pacientes afectados por COVID-19 han presentado niveles elevados de marcadores séricos de trombosis e inflamación, incluyendo la proteína C reactiva, el dímero D y el fibrinógeno, y citocinas inflamatorias como la interleucina 6, la interleucina 2R y el factor de necrosis tumoral alfa. Y justamente esta es la respuesta a donde las personas con riesgo, las personas que están teniendo una situación, que están en una enfermedad crónica no transmisible, tienen mayor riesgo de complicarse el cuadro con la infección de COVID. Esta es una de las circunstancias en donde la inflamación, lo que se conoce en la actualidad por muchas investigaciones científicas es que justamente el COVID genera una tormenta inflamatoria. Y esta tormenta inflamatoria nos está hablando que va a generar que todo este proceso inflamatorio agudo se aumente en todo el tipo de procesos, desde las proteínas C reactivas, que en el área médica lo utilizamos, el conocer ese aspecto, a algo que se llama sepsis, que es una infección, o puede hablarnos de un proceso infeccioso o inflamatorio generalizado. Esta tormenta inflamatoria que se observa durante el COVID significa que todo el proceso inflamatorio se echa a andar a su máxima expresión y esto conlleva a que exista una complicación multiorgánica. Técnicamente del COVID hemos escuchado mucho de la parte respiratoria y de los riesgos respiratorios que puede generar. Este proceso inflamatorio va de la mano con la parte cardíaca.
Hay estudios que también nos están hablando en diferentes partes del mundo que hay una relación pulmonar-corazón o a través de este proceso inflamatorio o esta tormenta inflamatoria que existe, también hay riesgo de padecimientos cardiovasculares. ¿Cuál será la importancia de este entorno COVID que nos interesa a nosotros en las ciencias del deporte? Es que justamente nuestra dosificación, la intensidad que estamos utilizando con los participantes, con los deportistas, justamente hay una relación directa en el sistema cardiovascular y en el sistema pulmonar. Entonces debemos de tener en cuenta que la persona que haya tenido contagio, que haya sido hospitalizado, pudiera tener algunas afectaciones y que posteriormente se genere una secuela. Y eso es lo interesante que debemos de saber como médicos, pero también se debe de tener en cuenta para todas las personas, para los docentes que se encuentran, los pedagogos, los metodólogos que se encuentran en el contacto directo con la gente, y debe de ser una circunstancia de conocer a las personas y sobre todo de preguntar si estuvieron ya contagiados. Y justamente es de las cuestiones, en cuestión de pregunta, de la evaluación médica deportiva que hacían de la importancia del electrocardiograma o no. Y ahorita lo voy a comentar en ese sentido. La siguiente, por favor. Muy bien. Y para entrar en un entorno más práctico y no meternos ya tanto a la inflamación y lo que es lo malo del entorno que nos encontramos del COVID, ahora vamos a poner un ejemplo de una definición diagnóstica, que esto ya es de la Organización Mundial de la Salud, para ir aclarando algunos puntos de cuáles como docentes debemos tener de importancia justamente en este proceso de inflamación. Y bueno, el 1 de mayo del 2020, el Colegio Real de Pediatría y Salud del Niño del Reino Unido declara el síndrome pediátrico multisistémico inflamatorio. El día 14 del mismo mes, en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, modifica el término y lo llama síndrome inflamatorio multisistémico C. Un día después, la OMS lo define como un síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes con COVID-19. Este es un aspecto importante que quise presentárselos, justamente es porque la gran mayoría de los centros de seguridad social que se encuentra el IMSS, hablando de los docentes del IMSS y de los demás que nos encontramos en ciencias del deporte, sea a nivel público o privado, es con la gran mayoría que trabajamos. Y vamos a hablar justamente de cómo se presenta y cómo lo podemos clasificar. Hago este apunte porque esto es para cuestión médica y voy a ir haciendo unos comentarios que justamente es dónde entra el docente. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor, que vamos a hablar ya del sistema como tal. Muy bien. El síndrome inflamatorio sistémico lo vamos a reconocer de 0 a 19 años. Y eso es lo que la Organización Mundial de la Salud nos ha estado o nos comenta con esta definición. Y principalmente para hablar de esto son criterios médicos, pero vamos a ir adaptándolos de la importancia de estos criterios y de lo que ustedes como docentes, a igual a alguna situación o pregunta en la plática anterior, que comentaban que en ocasiones no se contaba con todo el equipo multidisciplinario en estas unidades. Y bueno, cuando no exista, pues hay que tener ahí un poco más de observación, de conocimiento y sobre todo, esta nueva normalidad nos está hablando o nos va a hablar de que van a existir cambios de la forma de cómo hacemos normalmente nuestro trabajo y de las personas cómo realizan esas actividades deportivas o recreativas. Y el más importante justamente que tiene que ver con la inflamación de que estábamos hablando, que justamente en esta tormenta inflamatoria que va a surgir, es la fiebre y es un proceso desencadenante. De ahí la importancia que todos los espacios, no necesariamente sean deportivos, todas las actividades sociales que se lleven a cabo,
están tomando la temperatura. ¿Por qué? La temperatura, en este caso, el tener un proceso con fiebre, nos está hablando de que hay un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio no sabemos qué es, todavía no le podemos poner ni nombre ni el apellido, pero sí nos está hablando que está sucediendo una inflamación que no es adecuada, que puede ser una respuesta normal, como lo decía al principio de la plática, o puede ser una respuesta a un agente infeccioso. En este caso, como estamos en una contingencia, estamos en una pandemia, el principal punto de pensar es SARS-CoV-2, que está o que hubo una exposición o que en algún momento hubo un contagio y este ya está presentando COVID-19. Entonces, la idea de presentar esto de inflamación hacia el área de los centros, tanto públicos y privados deportivos, es que estar tomando la temperatura es una de las mejores medidas que se pueden realizar. Una persona que asista, que no solamente tenga o que sea niño, que sea adolescente, estamos hablando de un adulto mayor, debemos de tener en cuenta que una persona que llegue con febrícula, y esto estamos hablando de 35 grados, 35.5 grados de temperatura, esto nos está hablando que hay un proceso inflamatorio que probablemente no sea severo. Aquí mencionan para hacerlo mayor o igual de 3 días. Vuelvo a repetir, este es un criterio clínico y médico. Esto es cómo los podemos ver en un área de urgencias, cómo lo podemos ver en una consulta, y que si aparece la fiebre y 2 puntos que vamos a comentar o siguientes, si hay fiebre y 2 puntos más, nos está hablando de una situación grave ya para el paciente y lo podemos denominar un síndrome inflamatorio multisistémico. Nos vamos a ir a la parte de los centros de seguridad social, las unidades deportivas o todos los aspectos. Debemos de tener en cuenta, así como lo mencioné en la evaluación médica deportiva, los signos. Los signos vitales deben de ser una situación que en este momento, si el docente no ha sido adiestrado o no tenía el hábito de tomar signos, es el momento de esta nueva normalidad y la recomendación que pudiéramos hacer el área médica, en específicamente medicina del deporte, a la persona que se encuentra en una actividad, tomar la temperatura. Y esto es no solamente de los lineamientos que pudieran ser propuestos por las diferentes instituciones, el que haya una persona específica en la entrada y te esté tomando la temperatura. Yo creo que aquí en el aspecto debemos de tomar en cuenta de conocer al participante, y si no lo conocemos, si conocemos al socio, al estudiante, a la persona que está entrenando, debemos de tener en cuenta de hacer un proceso de conocimiento de los padres. Y dirían, bueno, ¿el docente va a tomar las temperaturas? No. Si son niños, adolescentes, y hay un responsable en ese momento de la situación, hay que recomendarle que utilice un termómetro. Y esto justamente es por si en la puerta de la unidad no existe la persona que esté tomando la temperatura, porque una cosa es lo que podemos proponer y la otra es la actividad propia que se esté llevando en una unidad deportiva o en un gimnasio o en cualquier lugar. Entonces, para los docentes que estén encargados de niños y adolescentes, les recomiendo que empiecen con este proceso también pedagógico en el proceso de una educación, ¿verdad? A la salud. ¿A quién? En este caso al niño, en este caso al padre o cualquiera que esté en una situación de responsable de estos niños. Si es el adolescente, hay que trabajar con este tipo de procesos. Y otro de los aspectos importantes, antes de que se me olvide, es el oxímetro. En ocasiones, algunos docentes pueden contar con alguno, algunos no, es el momento de adquirirlo. El que ya lo tiene, hay que adquirir pilas. ¿Por qué? Porque se debe de usar en mucho sentido. Y justamente es la saturación de oxígeno que este oxímetro nos puede estar generando. Y la frecuencia cardíaca en reposo. Vuelvo a repetir, frecuencia cardíaca en reposo. Porque este tipo de datos, de este tipo de signos, nos puede hablar en qué momento y en qué situación puede participar la persona en una actividad.
deportiva o recreativa. Y lo voy a comentar en el sentido, porque al fin y al cabo, cuando ustedes pongan la intensidad del ejercicio, este tipo de situaciones, la temperatura va a aumentar. Cuando el ejercicio es de una forma, de una intensidad de moderada a fuerte, este va a aumentar hasta 1 grado de temperatura. Entonces, ¿qué significa? Que probablemente una persona que llegue con 37 grados o febrícula, el ejercicio lo puede llevar a una fiebre. Lo que sucede con el ejercicio cuando no hay un agente lesivo, que puede ser una patología, regresa a su estado normal. Cuando los pacientes, y aquí lo vamos a poner ya más crítico en la situación, son pacientes con contagio asintomáticos, en este momento no tenemos evidencia científica de que sí puedan reaccionar con el ejercicio. Y de ahí la importancia es de que la persona, o en este momento la persona que va a empezar esta actividad, de cualquier edad, debemos de tener en cuenta que la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno medida a través de un oxímetro deben adecuarse o debe de estar adecuada en criterios normales para poder llevar esa actividad. Cuando hablaban de los lineamientos decían, bueno, ¿cómo, cuándo? Primero, yo creo que la idea es estratificar. Y una de las situaciones que la medicina del deporte es que estratifica los riesgos. En este caso, la idea cuando la gente empiece a llegar es que hay que estratificar nuestros grupos. ¿Quiénes son los de más riesgo y quiénes son los que no? Por el tema que estamos hablando, la gente que trabaja del programa PAS, que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, forzosamente estamos hablando que es el grupo de riesgo, justamente por esta tormenta inflamatoria. Y debemos de tener en cuenta que todos estos procesos pueden generar. Ahora, no sabemos si esa gente, por conocer que son una población en riesgo, asistan. Puede que sí o puede que no. Muy probablemente la gente va a asistir. Y esto es una cuestión porque el mecanismo de prevención hasta este momento es el estilo de vida. El estilo de vida saludable. Y vamos a tener en cuenta ese tipo de circunstancias. Ahora, ya que hablamos de la fiebre que estamos hablando, cuestiones donde un niño o un adulto presente un brote o una conjuntivitis bilateral, no complicada, únicamente que tenga ahí su lagañita, que tenga el ojo rojo o signos de inflamación mucocutánea. Esto puede ser en boca, manos, pies. En traducción, que haya inflamación, que haya salida de un poco de pus o que haya una situación que no es precisamente que ustedes tienen que hacer el diagnóstico como docentes, pero sí que tienen que encontrar o que ven algo en este sentido de un proceso inflamatorio o infeccioso en ojos, boca, manos y pies, ya tenemos uno. Y no necesariamente necesita tener fiebre. Hipotensión arterial. Y esto se va a ver reflejado en qué? En que los niños o los adolescentes, al tener alguna actividad física o algún tipo de intensidad un poco mayor, obviamente estas repercusiones de carga y fisiológica nos van a generar alteraciones en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Por eso hay que tener en cuenta todo el estado del niño en su preparación física. ¿Y esto qué significa? El niño que pudiera hablarnos de una fatiga que antes no tenía, si es que lo conocemos, si es nuevo, si es una intensidad o una carga que uno le está poniendo muy baja y este niño empieza a tener problemas de dificultad respiratoria, que sienta que se le sale el corazón o que probablemente no esté haciendo una actividad de acuerdo, ya nos puede estar hablando de un segundo criterio. Cuando tengamos este tipo de situaciones,
lo más recomendable es referirlo a un área médica o hacia un médico para que haga la investigación. ¿Por qué? Porque la idea es que justamente esta persona, ya sea de cualquier edad, niño, no tenga el riesgo y sobre todo que no esté en riesgo la actividad que pueda realizar o que no esté en riesgo, en este caso, el docente. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que cuando una persona tiene algún tipo de lesión, síncope, se necesita un protocolo de traslado. Y eso también es conveniente hablarlo en los centros y en las unidades deportivas de cómo se habilitarían estos grados de respuesta o acciones de respuesta ante alguna situación crítica o grave. Otro que es muy importante aquí, a las preguntas que hicieron, que si se recomendaba más bien en la evaluación médica deportiva, si se recomendaba el electrocardiograma en reposo o no. Quiero comentarles y a tomar para este punto, que es importante, en el 2012 aproximadamente, 2012, las asociaciones de cardiología en Europa hacen la recomendación que la evaluación médica deportiva tenga una historia clínica, un examen físico y un electrocardiograma en reposo. Eso es lo que hace la recomendación en Europa para aficionados y para ya de competencia. En Estados Unidos ha existido una situación y controversia, principalmente el Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde lo menciona, pero no lo sugiere que sea necesario. Y ahí, tanto Europa, la parte de Norteamérica, se ha sujetado en que si existe o no. Y obviamente solamente se comenta la necesidad de estudios complementarios para el rendimiento deportivo o el atleta de alto rendimiento. En este sentido, yo les quisiera hablar que no existe en el mundo o en este momento no existe que la evaluación médica deportiva en un entorno COVID nos diga que se requiere un electrocardiograma. Pero por cuestiones del tema de inflamación, por cuestiones de la evidencia científica, esto va a ir avanzando, donde habrá una necesidad de manejar el electrocardiograma en reposo. Y justamente no porque haya un riesgo inminente, no, sino simplemente porque en este momento no sabemos quién ha estado en el contagio y estuvo asintomático, y tampoco sabemos si hay secuelas. Sabemos o podemos saber la persona que ha estado hospitalizada de cualquier edad y si en algún momento intentara realizar una actividad o ya la estaba llevando a cabo de cualquier tipo, recreativa o competitiva, indiscutiblemente se le tendrá que hacer un electrocardiograma en reposo y o, ¿verdad? Dependiendo la patología o la severidad del cuadro que presentó en el hospital, hasta una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma. Obviamente esto ya no lo vamos a ver como una persona que requiere alguna actividad recreativa o deportiva, ya lo vamos a ver como un paciente que tuvo una enfermedad viral y que dejó una secuela. Y que esto ya serán propiamente de irlo estratificando y tipificarlo en si es hacia un programa de rehabilitación pulmonar y posteriormente a un programa de ejercicio o simplemente con un programa de ejercicio pero prescrito y planificado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta cuando ustedes están con lo que acabo de mencionar en un área deportiva, llámese de que sea recreativa, de si realizan ejercicios de baja, de moderada o de alta intensidad, es observar a las personas que estén, que no tengan contagios de conjuntivitis, procesos inflamatorios en boca, manos, pies, que tengan una presión arterial adecuada y sobre todo que cuando realicen la actividad no haya un cansancio, una fatiga, una dificultad respiratoria. Esto, por cuestiones de recomendación de su servidor, les pediría que hicieran o que lo refirieran a una atención o una evaluación médica. Vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que ser del deporte. Si estamos en una unidad de medicina familiar, hay que referirlo, hay que ver y ver que el paciente o la persona en ese momento
se encuentra en una actividad óptima. La siguiente, por favor. Muy bien. Y otra de las situaciones que se ha hablado de los tratamientos y la evidencia de la coagulopatía. Esto justamente aquí nos habla de que las personas que ustedes estén en contacto, viendo toda la actividad, hay que tener en cuenta que esta persona de cualquier edad no presente moretones, no presente algún sangrado en encías, epistaxis, o bueno, para quitar los términos como tal, un sangrado en la nariz, comentar y preguntar si en la orina ha presentado algún tipo de sangrado en la orina y en la popó. Esto es, justamente vuelvo a repetir, la idea es de no es que hagan criterios clínicos ni médicos, sino que justamente estén en cuestión de qué, de procurar de que si ustedes ven que este participante pues nunca había tenido problemas y ayer llegó con un moretón, o al realizar la actividad física que aumenta la frecuencia cardíaca, que aumenta el consumo máximo de oxígeno, que aumenta la presión arterial, y esto puede haber que rupturas y generar sangrados y no lo hacía antes, hay que tener en cuenta en esto. Igual, paramos la actividad deportiva en este momento o la actividad que esté realizando y hay que comentarlo que tiene que asistir y que el docente o la persona que se está encargando del entrenamiento tenga una certeza que ya hubo una evaluación médica. Y vuelvo a repetir, la nueva normalidad nos va a llevar a hacer aspectos más interesantes. En las manifestaciones gastrointestinales, el vómito, la diarrea y el dolor abdominal pueden ser criterios que nos llamen la atención. Vuelvo a repetir, si hay criterios abdominales y de los que hemos mencionado, ustedes se han percatado que otro, y hay fiebre, indudablemente estamos hablando de gente que puede estar presentando un síndrome inflamatorio multisistémico. Y justamente algo que se está observando en los síntomas es que algunos pacientes que sean asintomáticos o que estén presentando sintomatología de COVID están perdiendo momentáneamente lo que es el olfato y el gusto. Técnicamente no huelen bien, no detectan los olores y no están detectando los sabores. Entonces, todo este tipo de personas que asistan con ustedes, ya sea a nivel público, privado, en las unidades deportivas, centros de seguridad social, y alcancen a ver estos síntomas que más o menos, o más bien que hemos mencionado, tómenlo en cuenta. Si aparecen dos, ni lo piensen, vámonos, evaluación médica, ya sea por un especialista o por una unidad de medicina familiar. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos está hablando, que justamente está teniendo un proceso inflamatorio nuestro participante y que en este momento o en ese momento el ejercicio puede agravar esa circunstancia. La siguiente, por favor. Ok, la siguiente, no sé, Joshua, sí. Ok, gracias. Y bueno, Halachky y colaboradores, justamente esto es también publicado en la revista asiática de medicina del deporte en marzo, y nos dice que el ejercicio puede no ser aconsejable para pacientes con COVID sintomáticos, no solo para reducir la transmisión del virus, sino también porque algunas infecciones por COVID exhiben complicaciones cardíacas raras que pueden agravarse por el ejercicio físico. Esta publicación ya es en la revista asiática de medicina del deporte, donde ya hay un cuestionamiento que el paciente que haya tenido contacto con COVID requiere forzosamente una evaluación médica antes de iniciar el proceso de entrenamiento, de intensidades y de cargas o reacondicionamiento físico. Hay que tener mucho cuidadito con esto. Esto sí, hay que quedarnos bien grabados que muy importante es preguntar el contagio, si uno de los familiares, si él ha estado o tuvo una prueba positiva. ¿Ok? La siguiente, por favor.
Muy bien. Y bueno, algo aquí importante que nos menciona ahora la literatura científica, esto sucedió en la Universidad de Limerick, que es en Irlanda, y la otra es de la Universidad de Filadelfia, en Estados Unidos. Esto también es en mayo, y nos habla justamente que esta tormenta inflamatoria se ha ido o se ha desequilibrado socialmente, y justamente es porque existen factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables como la edad, como los genes, los modificables como el tabaquismo, la inactividad física, la dieta no saludable, la obesidad y algunas enfermedades crónicas no transmisibles. Esto ha generado a que el entorno sea más peligroso en el proceso inflamatorio, ya que esta tormenta lleva a cabo que muchas interleucinas y muchos desarrollos que nos están hablando contribuyen al mal pronóstico para a la gente con contagio de COVID. Y nos pone aquí para nivelar esa balanza y necesitamos una homeostasis, un equilibrio, ¿verdad? En el sistema inmune principalmente o en todo el proceso inflamatorio. Y justamente es disminuir esa tormenta inflamatoria. Y esa tormenta inflamatoria, pues bueno, va incluida el ejercicio, la dieta saludable, la actividad física, si es que no se arregla, no es como tal un ejercicio, y sobre todo el cambio de los estilos de vida saludables. La siguiente. Y justamente el ejercicio, que es lo que lleva en el proceso inflamatorio, es que también va a haber mioquinas, y estas mioquinas se van a estar en el músculo, y es todo lo positivo del ejercicio y lo positivo de la inflamación, que eso es lo que lleva a que se ejecuten respuestas más rápidas y sobre todo benéficas hacia nuestro cuerpo. Y hay algunas interleucinas o factores de crecimiento que se llevan a cabo en el músculo y están estudiadas ya de muchos años, pero aún se aumenta la evidencia científica que estas interleucinas van a mejorar en lo que es en la parte de la gluconeogénesis, la glucogenólisis, va a disminuir la lipogénesis, va a aumentar la sensibilidad a la insulina, va a aumentar a la lipólisis, va a disminuir la absorción de grasas, va a aumentar la angiogénesis muscular o la va a facilitar la angiogénesis, y sobre todo esto que va a ir regulando el metabolismo de los hidratos de carbono, el aumento de la hipertrofia muscular y el aumento de la sensibilidad a la insulina. Esto es los beneficios que se tienen que ver. Y esta diapositiva es justamente en este entorno COVID, es donde tenemos la parte, como bien lo mencionaron en la charla anterior, parte de la medicina preventiva es el ejercicio y también la nutrición. Y este es el entorno donde debemos aproximarnos a esta nueva normalidad con cuidado, con relación de estos procesos inflamatorios, cuidar estas enfermedades, pero sobre todo ir planeando, modificar esos estilos de vida saludables, porque no solamente es para el entorno COVID, sino es en general para toda la situación en salud a nivel mundial. Y México, pues bueno, ha tenido grandes situaciones en los primeros lugares en sobrepeso, obesidad, y de ahí se desprenden diferentes enfermedades crónicas no transmisibles, el cual pueden generar estas situaciones. La siguiente, por favor. Muy bien. En este caso, la nutrición, vamos a hablar que es una serie de procesos metabólicos que reincorpora y transforma los nutrientes en un ser vivo. Como tal, esa es la nutrición. Los nutrientes son sustancias químicas contenidas en los alimentos en el cuerpo humano que se metabolizan para obtener energía y materia. En este momento, la evidencia científica a través de la nutrición o los nutrimentos que podemos utilizar, no existe en el mundo una evidencia de un alimento que pueda prevenir o que pueda generar beneficios para no infectarte de COVID. Pero sí existe evidencia antes de COVID y algunas que ya se están iniciando, principalmente en Reino Unido, en China, en Italia, que están condicionando algunos oligoelementos que voy a comentar, o minerales o vitaminas. Y
Este tipo de nutrición o nutrimentos que nosotros requerimos, y esta es parte de la charla, es justamente la evidencia científica que nos habla de estos nutrientes que tienen aporte en el sentido de mejorar el sistema respiratorio o que combate con las enfermedades respiratorias. Pero tengo que decir bien en claro, no es todavía con COVID-19, no es con SARS-CoV-2, es con otro tipo de enfermedades respiratorias. Pero a través de la evidencia científica, este tipo de alimentos ha contribuido principalmente en disminuir el proceso inflamatorio, en disminuir las citocinas que generan daño al cuerpo. Esta es parte de decir que vamos a encontrar también con el ejercicio, con la nutrición, la homeostasis, el equilibrio. Y esto va a ir disminuyendo con situaciones hacia la nutrición nociva, a la que no esté generando ayudas potenciales. La siguiente. Muy bien. Los alimentos asociados a la dieta mediterránea justamente es la que mayor evidencia ha tenido en cuestiones para el proceso o más bien para el proceso inflamatorio. Han funcionado como antiinflamatorios, antioxidantes y antitrombóticos. Obviamente este tipo de dietas ha mejorado mucho la calidad de vida de gente que sufre hipertensión, diabetes o cualquier enfermedad crónica degenerativa. Además, que existe evidencia científica en la nutrición de los compuestos bioactivos como fenoles, lípidos polares y péptidos que van a potencializar y van a ayudar a esto. Obviamente, como lo acabo de mencionar, no necesariamente existe, o más bien no estamos hablando de COVID-19, porque esto todavía faltan estudios de diferentes marcadores bioquímicos, inflamatorios, que nos puedan decir si hay un alimento que previene o que pueda ayudarnos cuando está enfermo. Pero estos estudios todavía están corriendo y hay que esperar un poco, aunque se ha hecho muy rápido toda la investigación que viene con COVID, pero todavía no han sido concluyentes o todavía no han terminado los estudios para generar conclusiones. Adelante, por favor, la que sigue, por favor. Bueno, una dieta equilibrada, rica en estos alimentos, está asociada con compuestos inflamatorios inmunomoduladores, que van a incluir vitaminas esenciales como la C, la D y la E, los minerales como el zinc y el cobre. La siguiente. Esto que les voy a presentar es justamente, se viene del índice de referencia dietética del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y van a decir, bueno, también en México hay cuestiones en equivalentes de la dieta o de los alimentos en México. Pero los estoy tomando de esto, o los estamos tomando de esto, porque justamente es la integración de las recomendaciones que han tenido investigación justamente para enfermedades de tipo respiratorias, de diferentes agentes virales y bacterianos que han tenido un criterio de ayuda. Principalmente, y vamos a hablar aquí de la vitamina C o el ácido ascórbico, que se pueden encontrar en frutas cítricas, verduras de hojas verdes, tomates, y la recomendación es que sea de 1 a 2 gramos al día. Y en ocasiones es una dosis muy elevada y que esta se alcanza de la suplementación. Aquí quisiera comentarles que en el proceso antiinflamatorio y antitrombótico que pudiera tener, la evidencia científica nos dice que no es de que prevenga, sino que puede existir la infección y la recorta, y va a recortar los procesos respiratorios en días. Y esto puede generar que está disminuyendo el proceso inflamatorio. Y esa sería una de las recomendaciones, el cual se pudieran adicionar a nuestra dieta diaria sin desequilibrarla. ¿Por qué? Porque parte de la nutrición, como recordamos, es que se obtenga energía y materia. Y obviamente, si nosotros nos vamos solamente a un grupo nutricional, pues estamos desbalanceando. La idea es que tengamos todo, pero
tengamos estas oportunidades de aumentar el consumo de productos con vitamina D o como vitamina D. Y justamente la vitamina D nos habla que tiene un proceso del 10% que se va a adquirir en la nutrición y hasta un 80-90% a través de los rayos ultravioletas. Esto significa que hay que consumirla, pero también hay que estar bajo una exposición a los rayos del sol para que tengamos esta vitamina D. Y bueno, ¿dónde la podemos encontrar? En los huevos, en los hongos, champiñones, pescados, leche y productos lácteos. La recomendación es que así como tenemos fuentes cítricas, estemos consumiendo productos de origen lácteo, ¿ok? O más bien de origen de vaca, para la leche y productos lácteos. En este sentido es para aumentar y nuestro consumo, pero obviamente estar contribuyendo con los procesos antiinflamatorios antes mencionados. Y la recomendación serían 10,000 unidades por día o 200 microgramos por día. La siguiente, por favor. Muy bien. La vitamina E los vamos a encontrar en frutos secos, semillas, ácidos vegetales y cereales fortificados. Vamos a tener aproximadamente, o la idea es que se consuman 15 gramos al día. ¿Para qué? Para generar contextos de antiinflamatorios. El zinc, vamos a encontrarlos en las carnes, en los lácteos, en los legumbres, y la recomendación es de 8 a 11 miligramos al día. La siguiente, por favor. Vamos a tener también el cobre en las nueces y en los cereales. De esto vamos a obtener, o la idea es que se consuman 9 miligramos al día. Y vamos a tener algo que es la fibra. Vamos a tener una fibra soluble o una insoluble. Y la cual las solubles las vamos a obtener del salvado de avena, cebada, nueces, frijoles, lentejas, y la insoluble del salvado de trigo y algunos granos integrales. La recomendación son 38 gramos al día. Hay que tener en cuenta justamente de lo que hablábamos del proceso sistémico, que son las molestias gastrointestinales. Y hay en ocasiones que personas que consumen fibra por más de esta cantidad generan diarrea y puede tener algún trastorno gastrointestinal. Entonces hay que tomar en cuenta que el consumo excesivo de fibra nos puede condicionar a un trastorno gastrointestinal. La siguiente. Y para terminar la charla y comentarles justamente qué sería todo el proceso entre la inflamación, la nutrición y el ejercicio, es que justamente estos estilos de vida saludable en un entorno COVID van a cambiar y tienen que ser al seguimiento o a la mejoría de estas relaciones. De los nutrientes que acabo de mencionar, vuelvo a repetir, no hay una evidencia científica en este momento del entorno que COVID-19. La situación es de investigación científica que nos habla que este tipo de nutrimentos o nutrientes van a tener una relación en la disminución del proceso inflamatorio y es la recomendación que en este momento a nivel internacional nos sugieren en este entorno. Muchas gracias y Joshua, continuamos, te dejo los micrófonos. Muchas gracias, doctor. Dentro de la charla, pues hubo muchas preguntas que arrojó el público en los comentarios. Y para empezar, tenemos una confusión. ¿Sí? Dice que, ¿qué se considera ¿qué grado Celsius se considera la febrícula? ¿En Ok. 37, de 37 a 35.5 o cuál es? Ok, la temperatura normal, ustedes la pueden manejar en 36 grados, es lo que se debe de tener una temperatura normal. La febrícula puede considerarse entre 37 y 37.9. Obviamente, en el sentido de tener un termómetro digital o alguno, va a cambiar, pero podemos hablar que fiebre tiene que ser temperatura de 38 grados centígrados hacia arriba. La febrícula se tendrá que mantener en 37, 37.5, 37.9. Pero para el común denominador,
toda persona que esté en una unidad deportiva, en un centro de seguridad, un gimnasio, que tenga 37 grados, 37.5, justamente cuando inicie la actividad, esta la va a llevar forzosamente a los 38 grados centígrados, porque es el proceso fisiológico. ¿Cuál sería el riesgo? Que esta persona tuviera una actividad inflamatoria por algún tipo de infección, no necesariamente es COVID, y esto lo puede agravar. Y esa es la importancia. Entonces, si contexto general, por arriba de 37 grados hay que tener cuidado. Lo ideal es que no haga ninguna actividad deportiva ni recreativa. Ok, perfecto, doctor. Otra duda que tenemos es de Bernardo Martínez Rodríguez. Nos comenta, la inflamación es una respuesta ante una ruptura celular. Esta inflamación es benéfica cuando es producida por estímulos previamente diseñados y dosificados para buscar mejorar los tejidos o sistemas adaptándose. Esto puede provocar la hipertrofia o la hiperlapsia. Ok, miren, aquí bueno, ya es más de entrenamiento. Justamente la parte de la respuesta inflamatoria que está mencionando a la pregunta o a la duda, cuando nosotros prescribimos o estamos relacionando a esa ruptura constante, consecutiva, el aumento de la inflamación, estamos generando una hipertrofia. Y justamente es la necesidad de ¿qué? Porque hay necesidades metabólicas donde los vasos sanguíneos disminuyen, aumentan. ¿Y qué es lo que van a ir generando? Es que el nivel de inflamación sea mayor, lleve a una mayor distribución sanguínea y esto conlleve a una nutrición sanguínea mayor. Y obviamente esto va a generar la hipertrofia, el aumento muscular, pero hay que adecuarlo. En el ejercicio justamente es una adaptación que está generada por la intensidad, por el tipo de ejercicio que se está relacionando. La enfermedad como tal, también existe una hipertrofia, pero esa está condicionada por una inflamación no adaptativa, es todo lo contrario. Y ahí voy a hacer un comentario del corazón de atleta. El corazón de atleta, justamente en este músculo, es porque está generado como una adaptación al ejercicio. La comparativa del crecimiento de las aurículas del corazón, estaríamos hablando del otro polo, que es la insuficiencia cardíaca. Y es justamente el crecimiento del corazón, pero este es no adaptativo, es un proceso desbordado. No existe una integridad muscular en el músculo y sobre todo, aquí la diferencia del corazón del atleta es que el corazón va a generar una contracción total y una expulsión de la sangre adecuada. En el corazón enfermo es literalmente es que no se lleva a cabo esa contracción y empieza a generar, por decirlo así, un enchargamiento sanguíneo en las cámaras del corazón. Y justamente este tipo de procesos sucede a nivel muscular, en este músculo esquelético, y obviamente, como bien lo comentan, el ejercicio, en este caso, con una intensidad adecuada, va a generar la hipertrofia. Ok, doctor. Tengo una pregunta que más o menos creo que la puede contestar relacionada con esta. Ok. ¿El sobreentrenamiento puede afectar la supercompensación? Ahí es algo igual muy interesante en el sentido, la idea es que, lo podemos decir, el cuerpo necesita un reposo. Para poder llevar a cabo una supercompensación, debemos trabajar una adaptación o algún tipo de beneficio que queremos obtener. Lo llevamos a una actividad y sobre todo que debe de haber un reposo. Debe de existir un reposo. Cuando hablamos del sobreentrenamiento, es justamente que esa actividad que le llevó al límite no tuvo una compensación de reposo adecuado y lo volvió a aumentar y vuelve a aumentar esas capacidades. Y obviamente esas capacidades, de acuerdo a lo que esté trabajando del ejercicio o de un tipo de ejercicio en específico, lo puede llevar al sobreentrenamiento.
Y justamente, y qué bueno que esta pregunta lo comentaba, que a veces criterios clínicos de la medicina del deporte, del diagnóstico del síndrome de sobreentrenamiento, a veces se utiliza hasta la resonancia magnética nuclear para poderla diagnosticar. ¿Por qué? Porque en ocasiones se va ocultando y van apareciendo otros síntomas que parecieran no sobreentrenamiento, sino hasta que vemos cavidades ya específicas del corazón a través de un estudio específico, el cual podemos ya encontrar este tipo de situaciones en sobreentrenamiento. Entonces, hay que mantener reposo, eso es indudable. Si uno sobrecarga, aumenta intensidades, puede generarnos un sobreentrenamiento. Y justamente está íntimamente relacionada la supercompensación con el sobreentrenamiento. La idea es llegar a una prescripción adecuada, a una metodología adecuada para poder ejercer esa actividad adecuadamente. Claro, doctor. Y por último, por tiempo, ¿Sí? le voy a decir una pregunta más. Luis Flores, cuando una persona sintomática se presenta a un centro y no se detecta nada en la toma de la temperatura, ¿de qué otra forma se puede detectar el virus? Esto para evitar contagios. Ok, sí, aquí es muy interesante. Aquí la idea, cuando estamos hablando de que aumenta la temperatura, es porque ya está existiendo un proceso inflamatorio. La idea o el beneficio de estar tomando las temperaturas en cualquier lado es que justamente el que ya está teniendo un proceso inflamatorio, y sea COVID o no sea COVID, nos da que se prendan los focos rojos. ¿Cuál sería la mejor interpretación? Y aquí volvemos a lo mismo, son los costos. Sería pues las pruebas, ¿no? Pero obviamente el que en una unidad deportiva se esté enviando a realizar unas pruebas son los costos que ahorita son elevados por la realización. Y hay que tener en cuenta que si los procesos necesariamente no son la temperatura, vamos a marcar y tener en cuenta que la dificultad respiratoria que genere durante el reposo o el ejercicio tiene que ser de recuperación, ¿ok? Una persona que llega caminando y que ya llega con dificultad respiratoria, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al ponerle una intensidad, probablemente se pueda agravar o descompensar si es que tiene COVID. Entonces, ¿cuál sería la forma? Es temperatura, otros síntomas respiratorios y gastrointestinales, principalmente diarreas, vómitos, dolor abdominal, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Esos serían las condicionantes que deben de tener adecuados, y siempre preguntarle a la persona que está participando si es que no tiene una fiebre, no tiene una febrícula. Entonces, la idea es la comunicación que debe de tener, y sobre todo de esos puntos que son bien importantes, de esos síntomas. Muchas gracias, doctor. Me comentan que tenemos tiempo para arrojar una más. Sí, adelante. Dice Jalmer Ariel Mayoral Carvajal, ¿solo se determinaría el aumento de temperatura por inflamación en la zona cabeza o puede tomarse en alguna otra parte del cuerpo? Ok, aquí va a depender del equipo que se esté realizando. Existen en el mercado diferentes termómetros, y bueno, ¿no? El más común que podemos y barato, hablando de la economía, pues es el termómetro de mercurio. Y obviamente aquí puede existir una situación donde va a decir, bueno, pues el contacto con secreciones en la boca no es óptimo por cuestiones. Entonces, pues literalmente, si tenemos ese termómetro y por cuestiones de que hay más gente que realizar, en la cuestión de axilar sería uno de los temas por economía, por practicidad y por lo que puede tener cualquier persona que se encuentra en contacto y quisiera tomar la temperatura. Ya de ahí existirían otros termómetros, ¿verdad? Que a lo mejor ya tienen un poco más de costo, que son digitales, que son de contactos. Unos son en la zona frontal,
otros son en el lóbulo de la oreja. Va a depender ya del equipo que quieran consumir, o ya un infrarrojo, ¿verdad? Pues obviamente que sí ya tiene otro costo, que es digital, y obviamente se toma principalmente en la frente. La recomendación yo les haría que si van a tener el gasto hacia un termómetro, que sea de tipo de contacto digital y que sea en la zona frontal. Hay que recordar que no estamos exentos del contagio el personal. Y aquí es cubrebocas, en este caso la careta, en ese sentido, y entonces sí, tomar a la persona de frente para evitarnos, porque en ocasiones en el área médica nos ha pasado que al momento de tomar los signos, hablando de una enfermedad respiratoria, al momento de tomar los signos, nos pueden dar ahí un estornudo o alguna actividad con secreciones, el mismo, las gotitas que se mencionan del contacto. Entonces, hay que tener en ese sentido, si se va a gastar en un equipo, lo que también nos sirva, que podamos gastar, pero que sobre todo nos proteja a nosotros. Es algo que a lo mejor en la charla anterior y en esta no lo había comentado, pero sí debemos de tener en cuenta que todas las actividades que llevemos a cabo nosotros debemos de tener cuidado en realizarlas. Hay que protegernos. ¿Por qué? Porque no estamos exentos y sobre todo el más exento en ese momento será el personal. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto no con uno, sino con muchos. Muchas gracias, doctor. Por tiempo, como le comentaba, ya no podemos hacer más preguntas, pero a todo el público les comento, el doctor nos apoyará a contestar algunas preguntas ahí en los comentarios. Entonces, de manera muy personal, doctor, y a nombre de la División de Cultura Física y Deporte, nuevamente agradecemos su participación en este foro, que ha sido muy grata, ya que los temas que nos ha compartido han sido indispensables para esta temporada complicada que hemos vivido. Entonces, le agradecemos mucho, doctor. Muy bien, muchas gracias, Joshua, y a todos los seguidores en Facebook del foro IMSS Deporte, pues les doy las gracias y que pasen muy buena tarde. Público en general, docentes y todos los demás, les comento, para el día de mañana tenemos una clase y tenemos una ponencia en la tarde, se las voy a presentar. Tenemos a la profesora Paulina Santana Carrillo, nos va a dar una clase de ritmos latinos enfocada para adultos mayores a las 11 de la mañana para que estén al pendientes en la página, para que puedan juntar su material y todo para estar preparados. Y por la tarde, a las 5, tendremos al maestro Carlos Artemio Favela Ramírez con el tema Entrenamiento de la coherencia cardíaca. Para que estén al pendiente, recuerden, para esta ponencia también va a haber constancia, entonces para que se inscriban en tiempo y forma, recuerden, después de las 5 de la tarde ya no va a haber inscripciones, estén al pendiente. Eso es todo por el momento y gracias por estar con nosotros.